la verdad, doctora Ponte, yo también me he enterado de esa candidatura a través de los medios de comunicación. El movimiento Suma, que siempre ha tenido una relación cercana con nosotros en Loja, su presidente nacional, Guillermo Celi, en algún momento nos comentó que estaban buscando un candidato presidencial que pueda representar a Suma. Y hace un par de años el movimiento Suma encargó, digamos, ¿no? Encargó esa, esa responsabilidad al ingeniero Mario Mancino hace más de un año, ¿no? Año y medio tal vez. Y, y a través del actual prefecto ha habido alguna coordinación con el movimiento Suma. Usted sabe que se acercan, se avecinan ya las próximas elecciones, hay que adoptar posiciones y, y mayores conversaciones no hemos tenido, pero sí hay una, digamos, una relación cercana, cordial con el movimiento Suma. Amistosa, entiendo. Sí, usted ya lo dijo, muy cercana. Y muy cercana a la fecha de las primarias. En consecuencia, ahí se va a resolver. Y decíamos ayer, no sé si usted coincide conmigo, y si no, no pasa nada, ingeniero, que la mayoría de los partidos políticos, o sea, se repite primero la historia, la mayoría de los partidos políticos no tienen candidatos y la mayoría de candidatos no tienen partidos políticos, pero el asunto es que a última hora pues hay que hacerlo porque es imperioso resolver este asunto. Mire, yo deploro que el país esté tan fraccionado, ¿no? Y usted sabe que el Ecuador tiene algo así como 280, más de 280 movimientos y partidos políticos, lo cual es una verdadera locura, doctora Ponte, es impresentable. Y que da cuenta que se organizan y se abren movimientos simple y llanamente al calor de los intereses personales. No hay una diferenciación ideológica entre muchos de ellos. Eh, Muchos son de derecha o de centro derecha. Ahí puede encontrar usted al movimiento Creo, al movimiento Suma, a ADN, qué sé yo, el Partido Social Cristiano. Movimientos de izquierda son otros. En fin, pero no somos capaces de aprender a subsistir al interior de grandes organizaciones, donde al interior quizás haya que luchar por las candidaturas, porque al final creo yo que se abren tantos partidos y movimientos porque no queremos entrar en esa pugna de la definición de candidatos. Yo quiero ser candidato y por lo tanto me abro mi propio movimiento. Mi movimiento X, mi movimiento Y y mi movimiento Z, porque yo quiero ser candidato. No admito un proceso democrático interno que me toque presentar mi postulación y que sea un movimiento muy grande, el que a través, claro, también del otro lado hay esa actitud a veces caudillista de que alguien ordena y dispone las candidaturas. Ojalá hubieran procesos realmente democráticos, realmente sensatos, para escoger candidatos en unas primarias transparentes. Eso todavía no existe en el Ecuador, doctora Ponte, Sí, eso está claro. pero lo dice usted que ha emigrado de movimiento a movimiento, de partido a partido. Por qué no hay esa estabilidad? Bueno, a ver, yo nací en la democracia popular, un movimiento de centro derecha, un partido de centro derecha. Lamentablemente el partido Se vivió una extinguió. crisis terrible que lo pulverizó al partido, lo desapareció del espectro electoral. Lamento mucho, creo que la crisis que se causó en el gobierno último de Democracia Popular fue muy fuerte. Y luego usted sabe que desde el año 2011 yo me integré al movimiento Creo, pero lamentablemente también vemos que ha entrado en una situación crítica grave, se tomaron decisiones, la verdad, muy equivocadas, y eso nos ha obligado a nosotros, nos obligó pues hace año y medio a un poquito acercarnos al movimiento Suma que nos invitaba a ser parte de una línea política, ¿no? Pero una línea política que tiene la misma consistencia, la misma base ideológica, los mismos principios, los valores, la visión de un país. Repito, doctor, los partidos y movimientos se están creando más por aspiraciones personales que por
clara diferenciación política e ideológica. Claro, duran hasta que, o ustedes duran en los partidos hasta que dura el poder, la hegemonía, la coyuntura, la vigencia, la popularidad del partido. Porque llegó Lazo, ustedes estuvieron ahí. Usted también estuvo con Lucio, Lucio estaba en el poder, usted estaba con Lucio. Llegó Lazo, estaba en el poder, usted estaba con... Ahora Suma, yo no sé si Freire tenga enormes posibilidades. ¿Cómo le ve a él eh, es bien desenvuelto, es ¿No? carismático el hombre y todo eso, pero no sé, la organización política es fundamental. Ahora incluso le pregunto ahí adicionalmente, ¿a qué organización política usted la ve fuerte? Porque me da la impresión que todas se han deteriorado, todas se van, es un evanecimiento sistemático. Y porque el voto se vuelve personal, doctor. Es decir, también en la ciudadanía, en la sociedad, en la población, usted sabe que al final la gente escoge a las personas, no tanto a los partidos. Es más, yo creo que en nada incide el partido. La Exacto, gente escoge básicamente a la persona. exactamente. Y claro, eso es una rueda de molino, ¿no? Que es primero, ¿no es cierto? Un poquito concientizar a la gente a que adopte una posición más ideológica. Eso es mucho más difícil, ¿no? O pedir a los actores políticos que adopten posiciones ideológicas más que personales. Todo es complejo porque es un tema de maduración, de madurez política, de, de transparencia en los procesos democráticos al interior de los partidos que no se ha podido consolidar en el Ecuador. Creo que Claro. Pedro Freire es un candidato que, al menos en las elecciones donde ha participado, ha sacado una muy buena votación. O sea, él creo que fue candidato ya, a ver, fue candidato, creo que a la presidencia de la República, Sí, y quedó creo en que fue cuarto candidato, lugar, quedó en cuarto lugar. y creo que fue candidato a alcalde de Quito también, ¿no? Y en ambas Eh, elecciones tuvo alcalde de, una alcalde votación de Quito me importante, parece que destacada, digamos, ¿no? desistió de esa candidatura. Me Entonces, parece que desistió de esa candidatura. Bueno, no. Bueno, el momento de este rato es la presidencia y él sí participó ahí, quedó en un cuarto y lugar. para la alcaldía de Quito también. Sí, ya, bueno, En la dejemos última así. elección fue candidato a alcalde de Quito. Ya, Y de también acuerdo. tuvo una muy buena votación. De acuerdo. Lo que usted está diciendo es que hay una democracia demasiado incipiente, adolescente todavía, ¿no? Que no alcanza su madurez, que es la que requerimos, porque con esta proliferación de partidos, de candidaturas, por ejemplo, déjeme contar, ¿a usted no lo han tentado, por ejemplo, en Construye, no? ¿Nunca lo tentaron? Ingeniero, solo le comento, está en pantalla, está bien, la madrecita le está haciendo un café, pero dígale que para acá también. Ingeniero, ¿lo han tentado a usted en construir? Doctor, el proceso de maduración que hablábamos hace un momento, me parece que es un tema que yo diría está básicamente en toda América Latina y creo que en buena parte del mundo. Hay democracias muy maduras, vemos quizás a Estados Unidos, al primer mundo, ¿no? Al primer mundo donde uno encuentra mucha más coherencia y consistencia ideológica al momento de que la población escoja a sus autoridades a través de procesos electorales. Yo creo que eso es, ¿no? Es un proceso que toma tiempo. Claro, pero solo le Y preguntaba, ingeniero, si de repente lo tentaron en construir, porque nunca se sabe, a veces hay situaciones que, como dice el pueblo, de la manera más coloquial, humilde, dicen, nadie sabe para quién trabaja. Están a punto de bajárselo, por ejemplo, a su entrañable amigo, al doctor Vichy Flores, de Construye, para darle una candidatura a quien usted creo que lo puso de gerente del BEDE, al abogado Juan Carlos Zarzosa, que fue el último cargo que ocupó. Estaría ahí queriéndolo relevar al doctor Flores. Entonces, fíjese usted esas situaciones, un dirigente que se creía fuerte de ADN local, o chiquitos, pero se hace grande, ya está en el movimiento, en otro movimiento político, ¿no? Y así, por eso le preguntaba si no lo han tentado. La pregunta concreta fue si no lo han tentado de construir, ingeniero.
Mire, doctor, por un elemental sentido de delicadeza y de respeto, esas preguntas creo que no se responden. Y voy a mantenerme, más bien voy a guardar silencio. Y ya, y ya, Pero lo que sí le puedo y yo decir es le que voy a yo aceptar. con la gente de Construye, yo he tenido siempre muy buena relación. Eso, Con ok, María Paula Romo, acá claro. con el bloque Construye, Ya, con Camilo Salinas, con Jorge Peñafiel, ya. porque hemos coincidido, no sé si en el 90% de las posiciones, porque otra vez, creo que Construye también tiene una línea política, yo diría de centro derecha, ¿no? Yo pensaría, ¿no? Un centro tal vez. Y naturalmente coincidimos de manera natural. Y yo trato de que la política sea menos personalista. Siempre estamos atentos a mirar a quién le quiero, a quién no le quiero, a quién le odio, a quién no le odio. Y miramos más quiénes están dirigiendo. Yo prefiero mirar más la estructura, el tema de fondo, que es la línea política, son los valores democráticos. Y en eso tenemos mucha coincidencia con la gente que Ya, construye. Como ok. le repito, doctor, se han abierto partidos y se abren movimientos al calor de las necesidades personales. Y Muchos de los coyunturales. partidos que hoy existen, muchos de los movimientos que hoy existen, podrían ser uno solo. Exactamente. Tranquilo, ingeniero. Usted ha configurado cómo son las amistades, cómo son las relaciones y la delicadeza que tiene usted para no confirmar, afirmar o negar. Está bien. Pero déjeme a mí. Cuando el político dice que no, es porque sí. Y Yo no he cuando el dicho que no, político dice que sí, es ni he dicho porque que es sí. no. Y eso estamos, Y cuando el político mantiene silencio, estamos en nosotros inferimos. muy bien. Ya, muy bien. Y creo, ¿por qué el Banco Central se contradice? Otro que dice, estaba leyendo un informe de Alberto Costa, dice que hay una contradicción. Hay indicadores que hablan de un crecimiento económico, pero por otro lado, hay otros indicadores que hablan de que podríamos entrar a una recesión porque eh, en el 2023 en el 2023, más bien hubo una recesión no tan escandalosa, pero ahora también podríamos entrar a esa recesión. Usted maneja números, usted ha estado en este mundo de las comisiones, esa comisión de presupuestos y todo esto. ¿Qué piensa usted al respecto? Porque la realidad también puede decir otra cosa, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, técnicamente una recesión es cuando usted vive, creo que son 2 o 3 trimestres de un decrecimiento económico, ¿no? Entonces, algunas cifras muestran que el Ecuador en los trimestres del 2023 hubo decrecimiento económico. Em, pero bueno, eso hay que superarlo con esfuerzo, con trabajo, yo diría creando el ambiente propicio para alentar al aparato productivo. Algo que también tenemos que convencernos todos, doctora Ponte, es que la única manera que un país puede tener mejores condiciones económicas, que la gente puede vivir mejor, que podemos tener mejores ingresos, que podemos crecer como personas, como familias, como sociedad, es única y exclusivamente a través del crecimiento del aparato productivo. Eso es la base fundamental y es algo que no termina de concentrar la atención del país, no solo de los políticos, creo que de la sociedad, de los medios de comunicación. Eh, ¿Cuánta importancia le da la sociedad al crecimiento del aparato productivo? ¿Qué decisiones se deben tomar para que el aparato productivo pueda expandirse, pueda sostenerse, crecer, que el Ecuador tenga mayor producción, alentar emprendimientos, crecimiento de aquellos que les va bien, abrir mercados en el exterior para que se pueda vender más productos ecuatorianos y eso refleja más dólares en la economía de un país? Un sector público que no puede ahogar al sector privado, porque ese es el otro problema, y ese sí hemos vivido en el Ecuador. Cuando crece mucho el sector público, obviamente el crecimiento del sector público necesita financiamiento, necesita dinero que pueda cubrir los gastos de un enorme aparato público. ¿De dónde obtiene usted el dinero
para sostener un aparato grande, un aparato público grande. Lo tiene que obtener del sector privado. Entonces, mientras más grande del sector público, usted más arrincona al sector privado, lo achica al sector privado, le extrae recursos al sector privado, recursos que el sector privado podría utilizar para generar, para crecer, perdón. Porque una empresa cuando le va bien, lo que quiere es crecer. Siempre hay un margen de distribución de utilidades, eso siempre habrá, pero las empresas que realmente quieren crecer, normalmente no se distribuyen utilidades, usan todo ese dinero que han ganado para comprar más máquinas, para montar un nuevo galpón, para emprender en campañas promocionales que le hagan crecer a su negocio, para salir a establecer estrategias de ventas que le hagan crecer. Entonces, que una empresa le vaya bien es bueno para todos y las empresas tienen que seguir reinvirtiendo el dinero que ganan en el crecimiento de su estructura productiva. Y eso es lo que genera más riqueza en un país. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo para que el sector productivo del país sienta aliento en el Ecuador, sienta motivación para estar en el Ecuador? ¿Cómo está el tema de los impuestos? ¿Cómo está la legislación laboral? Que es un tema fundamental, que es tan delicado toparlo, ¿no? Que a veces puede sensibilizar mucho y en una campaña electoral nadie quiere topar los problemas que puede haber en el mundo laboral. ¿Qué está pasando con la justicia? Hay en el Ecuador, hay respeto a la justicia, hay credibilidad en la justicia, hay seguridad jurídica en el país. Son temas que inciden la generación de energía eléctrica. Mire, ahí tenemos un sector que el Ecuador puede crecer mucho, y Loja también, la generación eléctrica. El Ecuador necesita cada año, me parece que es del 10% de crecimiento de consumo de energía eléctrica. Cada año creo que el país necesita subir 500, 600 megavatios cada año. Ahí hay un enorme espacio para la inversión, ¿no? La minería creo que es otro sector que le puede dar mucho crecimiento, la minería legal, la minería ordenada, la minería respetuosa de las normas ambientales. El petróleo. Ahora el Ecuador decidió cerrar un campo petrolero. Eso significa, creo que son más de $1.000 millones menos cada año para el país, ¿no? Y eso también son temas complejos. ¿Qué pasa con el sector exportador? Bueno, ahí vemos que el cacao ha tenido un repunte interesante, pero ¿cuáles son los productos tradicionales del Ecuador? ¿Cómo hacemos para que más productos puedan entrar en la oferta exportable del Ecuador? Esos son los temas que debe discutir el país, que no son sencillos, por supuesto, no es fácil, esto es fácil hablar, pero es muy difícil de practicarlo, de implementarlo. Pero eso es lo que el Ecuador necesita, doctor. Si uno va a otros países, uno encuentra que están muy preocupados de eso, de la tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología? Hoy el mundo avanza vertiginosamente en el mundo de la tecnología para implementar procesos mucho más productivos, de altos rendimientos, que le dan competitividad en el mundo de los negocios. Esos son los temas. Y entonces también, volvemos, un sector público que no lo ahogue, que no lo ahorque al sector privado, un sector público que sea fuerte, pero más pequeño, para dejar recursos en el mundo privado para su crecimiento, para su reinversión, para la generación de empleo que Ingeniero, finalmente ¿usted tiene cree que venir del que sector privado. cuando le topan al tema del Estado obeso, en términos porcentuales, ¿afecta realmente o no? O sea, ¿es de Claro. impacto o no? A ver, doctor, en el año 2006 el tamaño del sector público era más o menos el 20% del PIB. ¿M? Ya. Vamos a decir, si el PIB está en $100.000 millones, es el Producto Interno Bruto, es la cantidad de producción que tiene el Ecuador, 100.000 millones. El tamaño del Estado era $20.000 millones, digamos. Cuando llegó el gobierno de Correa, el tamaño del sector público llegó a superar el 40%, llegó a superar los $40.000 millones, ¿no? El tamaño del Estado. Entonces, ese es un tamaño muy grande frente a la economía de un país. Y ¿cómo financia usted un crecimiento del Estado? Entonces, tuvo que ponerse, acuérdese usted, doctor, aranceles, salvaguardas, que no son sino impuestos, encarecimiento de los bienes que consumimos todos los ecuatorianos, el impuesto a la salida de divisas. Después ya se creó el impuesto al patrimonio, el impuesto a las herencias, y seguíamos avanzando en esa onda de crear más impuestos
y el sobreendeudamiento, porque la otra forma de financiar ese crecimiento del Estado fue a través de deuda, ¿no? Entonces tuvo que contratarse deuda aquí y allá. Y como no querían conversar con el Fondo Monetario, que es el que le ofrece las tasas de interés más bajas en el mundo, se tuvieron que ir a hablar con China, con Rusia, con Tailandia. Pero claro, ellos no le van a cobrar 2% de interés, 2, 3% de interés. Esos países le cobran 8, 10, hasta 11% de interés. Entonces se contrató deuda cara, que hoy nos aflige tener que pagarla, ¿no? Entonces, Entonces sí incide. pero Entonces, claro, pero bueno, claro, entonces esas son cosas que le hacen daño a la economía del país, le hacen daño al sector productivo, tener un Estado tan grande que absorbe recursos del mundo privado que tiene que estar más bien destinados al crecimiento de las empresas, al crecimiento de la capacidad productiva, pero absorbe e incide, recursos. ¿no? Ingeniero, pero usted que ha sido hombre de empresa privada, absorbe recursos de manera infructuosa, innecesaria, ineficiente. Porque si una empresa privada invierte recursos, quiere decir que produce más, que hay más ganancia, que hay más trabajo, que hay más producción, que hay más rentabilidad. Pero en el Estado, lamentablemente, ocurre exactamente a la inversa. Es decir, si los 3.000 empleados del municipio fueran eficientes, nadie se quejaría. Solo por poner un ejemplo Sí, también, sí, ¿no? sí. Sí. Solo por poner un Tiene toda ejemplo. la razón, doctor. Claro, Ese es el otro tema, que también es bueno tratarlo, y yo le felicito por entrar a ese tema, que es la calidad del gasto. ¿M? exacto. Porque una cosa es la cantidad, que es lo que estábamos viendo a grosso modo, pero introducirse en el destino del gasto también es otro ejercicio fundamental y de suma importancia. Y usted lo acaba de topar, la calidad del gasto, ¿no? Miremos la calidad de la educación en el Ecuador. Gastamos mucho dinero en educación. Hemos subido significativamente el gasto destinado al mundo de la educación, pero eso le está dando calidad a la educación de nuestros jóvenes y nuestros niños. Es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Claro, exacto. Las instituciones públicas como los municipios, que usted dice los GATS en general, ¿cómo gastan el dinero que reciben de los impuestos de los ecuatorianos? ¿Hay calidad en ese gasto? ¿Hay eficiencia? ¿Hay buen servicio? ¿Hay mejores condiciones para la vida de quienes habitan en un municipio, en una provincia? La calidad del gasto es fundamental en educación, en salud, en seguridad. Tenemos mucho gasto, además, fíjese usted, en Fuerzas Armadas, en Policía Nacional. Pero ¿cómo está ese gasto? Y vemos con horror femicidios al interior de un fuerte militar o de un cuartel de policía. ¿Cómo está el comportamiento de los policías cuando tienen delincuentes delante suyo? ¿Cómo es la calidad del trabajo de un policía o de un militar? Es la calidad del gasto, que es un tema también de enorme importancia para ser analizado. Fenomenal, fenomenal. O sea, ahí estaría todo resuelto, ¿no? Fíjese que el tema de la educación, en cambio, no me había dado cuenta de eso. O sea, aquí es cuestión de que los compañeros que sabemos dicen, hay más presupuesto para la educación. Y más presupuesto significa contratar más profesores. Fíjese usted que incluso ya que topó la educación, aquí hay un colegio en Loja, un colegio que llaman a concurso para profesores, y una vez que ganan el concurso, no saben a dónde mandarlos porque ya no hay alumnos. Pero es de la vida real. Yo no quisiera dar el nombre del colegio porque podríamos afectarlo, pero a usted como autoridad y a cualquier persona que quiera ver, convocan a concurso, los profesores, obviamente, con su legítimo derecho, participan, ganan el concurso y una vez que ganan el concurso no saben dónde ponerlos porque dicen, aquí no hay alumnos. Entonces, ¿para qué llaman a concurso? Para que vea usted cómo será el modus operandi mecánico, ¿no? A la de Dios, a la Bartola, y lo que sea, ¿no? Entonces gastan en más profesores, pero no saben dónde meterlos, dónde ponerlos, porque no hay ya alumnos ahí. O quizá en otros colegios hay muchos alumnos y faltan profesores. En consecuencia hay una desorganización ¿Y total. cómo estamos preparando a los profesores, no? Eso es Es un otra. tema apasionante, ¿no? No hay un La centavo preparación para de los profesores. capacitación, para capacitar a los profesores, no hay dinero. Bueno, hay dinero, pero se usa para otras cosas. Hasta Pero también, o sea, la no hay capacitación es y rigurosa. Podemos estar exigente, exigente. felices de que Ujú. nuestros hijos estén en un aula con profesores que están realmente debidamente capacitados, o algunos han usado al magisterio solamente como una fuente laboral,
sin la vocación para ejercer la docencia, que hay de todo, ¿no? Entonces, mire que Claro, entrar en el mundo de claro, la calidad del gasto es fundamental, ¿no? claro, como uno que yo conozco, que es el magisterio para llegar a la alcaldía, eh, es- pero sin alusiones personales. Las universidades, Las doctor. universidades, es un tema muy, muy serio, muy interesante. Interesante el tema en cuanto a la calidad. La calidad es importantísimo hablar de ese tema. Y entonces viene la pobreza en el país, viene la pobreza, pero la oposición, ese es otro problema, es otro fenómeno, hace fiesta, hace fiesta que haya recesión. Fíjese usted, yo veo que la oposición baila el travoltoso, lo que sea, pero qué alegría que sienten de que en el país haya recesión para juzgar al gobierno de turno. ¿Qué buen ciudadano podría hacer eso? Nos decíamos más temprano. Que le vaya bien a usted en la asamblea, que ya no sea parte de esa asamblea que avergüenza al país también, porque usted también es parte de una asamblea que avergüenza al país, 137 legisladores que se abstienen para no votar en contra de Terán y que hacen cosas antiéticas, indebidas. Entonces ahí también es un gasto infructuoso en la asamblea. Es decir, este país necesita un manejo austero, ingeniero, por todo lado. Por todo lado, doctor, y ya vemos, ¿no? Gente gente que exige que sea sancionado su país porque le cogieron preso a su amigo, que lo sancionen a su país. O sea, ¿qué clase de sentimiento ecuatoriano tienen? ¿Qué clase de sentimiento patriótico tenemos? Lo que usted decía, muchas veces estamos más pendientes del interés personal por delante del interés público, del interés del país, del interés de nuestra nación. Y efectivamente, gente que se regocija que le vaya mal al gobierno de turno, que se regocija, porque entonces eso significa que me deja espacio para yo ser el próximo presidente de la República, ¿no? Y me deja espacio para yo ser el próximo candidato, porque el que está ejerciendo le está yendo mal, ¿no? Y al país le está yendo mal. Son los egoísmos, ¿no? Los celos que hay y que genera tanto conflicto en el país. Ha pasado siempre, gente que se alegra de que le vaya mal a la autoridad de turno y no debería ser así. Deberíamos intentar que a todo el que se ejerce una función pública le vaya bien, haga bien su trabajo. Si el pueblo lo reconoce y le vuelve a elegir, pues qué bueno, porque está eligiendo a alguien que está haciendo bien su trabajo. Pero, y comprender los problemas de fondo que tiene un país, ¿no? Comprender son problemas de fondo. No podemos pensar o pedir que el gobierno, que cualquier gobierno, ¿no? En 6 meses, en un año, haya resuelto problemas tan profundos como los que tiene el Ecuador. Pero hay que caminar en la línea correcta, hay que, hay que ser respetuosos. Lo que usted dice, el capítulo ese de la asamblea que vivimos la semana pasada es vergonzoso. Pero le quiero decir, doctor, también salgo un poquito en defensa de la asamblea. La Asamblea Nacional, doctor, por unanimidad, con excepción de la Revolución Ciudadana, condenó y censuró a Wilman Terán. Todos, todos los bloques legislativos, todos los asambleístas votamos por la censura del señor Wilman Terán, excepto el bloque de la Revolución Ciudadana. Son ellos los que lo protegieron. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que él quería entregarle la justicia a ese partido para pedir revisión de sentencias, para plantear la impunidad en el país, ya lo sabemos, ¿no? Salió, fíjese usted que salga un juez que le diga públicamente al país sin ruborizarse, Ruborizarse. que se arrepiente de haber sido presionado para emitir una sentencia, ¿no? En este caso, Sí, sí, en sí. contra del expresidente Correa. O sea, resulta que un juez no está ahí para hacer justicia, no O está sea, ahí para tomar las razones de un expediente y emitir un dictamen. públicamente delata que así ha funcionado la justicia en base a presión Imagínese usted y en un juicio que, político venir a y, decir que, que una un- barbaridad de ese tamaño. Qué vergüenza, ¿no? claro, yo escuché a una ex autoridad que dijo que una sentencia es pírrica. Otro dijo, echa la ley, echa la trampa, siendo autoridades. Señor del cielo, ¿cómo se puede?
escuchar esas cosas, ¿no? Pero lo dicen públicamente sin ruborizarse y esa es la verdad. Ingeniero, otra vez se nos quedó corto el tiempo, el tema del Yasuní, hubiese sido fundamental hablar cómo lo van a resolver, cómo van a reemplazar, pero no se olvide que todo eso son decisiones que nacen de la voluntad popular. El mismo pueblo decide cosas que después le van a afectar. Sí, sí, terrible. Mire Eh, usted, doctor, y, en el plebiscito del año pasado, también se le preguntó a la gente, ¿usted quiere que se reduzca el número de asambleístas? y Y la cuando usted gente, sale a la calle a preguntar a cualquier ser humano, le van a decir, sí, ¿para qué hay tantos asambleístas? Hay que bajar esa vaina. Ojalá sean 60, sabe decir la gente, ¿no? Pero cuando le preguntaron a la gente, ¿usted formalmente, cree que deben reducir el número de asambleístas? ¿Qué dijo el pueblo del Ecuador? Dijo que no. que no quiere reducir el número de asambleístas. Vea usted las contradicciones que tenemos nosotros Porque no mismos. hay educación política, pues, ingeniero. Y Eh, eso tiene y unas connotaciones luego nos enormes. pasa factura. Y entre otras lo del Yasuní, que tiene una connotación difícil para el país. De, de, Que la de, gente vota a veces sin la debida información, ¿no? sí, sí, de impredecibles consecuencias lo del Yasuní, es verdad. Gracias, ingeniero. Nos hablamos otro día.